Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los procesos del embarazo y parto. Entonces, bueno, llegando ya a la parte, vamos a decir, del parto. ¿eh? Entonces existen, esto vamos a decir, estos son los nombres que se le dan, la terminología que se le da cuando se interrumpe el embarazo. Todo embarazo que se interrumpe menos de 20 semanas, se le llama aborto, que se divide en precoz si es menos de 12 semanas o tardío mayor de 12 semanas. ¿Por qué existen a veces estas clasificaciones y estas cosas que a veces, este, o sea, ¿por qué nos buscan enredar? No es así, sino que las patologías que producen un aborto precoz son diferentes a las de un aborto tardío. Entonces no es que nos hacen aprender más cosas, sino que es una manera de clasificarlas para que tú mentalmente puedas tener un esquema en la mente que se te sea más fácil recordar qué puede haber pasado cuando te llega en ese momento una paciente con un aborto antes de las 12 semanas o si te llega entre las 12 y las 20 semanas. En este periodo, hasta las 12 semanas, como les había dicho, es que el producto de la concepción lo llamamos embrión. Después de las 12 semanas, para acá, ese ya lo llamamos feto. Después, si el parto se produce por encima de las 12 semanas, perdón, por encima de las 20 semanas, entonces lo llamamos parto, ya parto como tal. El parto se divide en tres: en pretérmino, a término y postérmino. Pretérmino es entre las 20 y 37 semanas, es decir, o sea, yo siempre lo que hacía, como ustedes saben que yo soy flojo, lo que hacía era grabarme a término. Ya sé que por debajo de eso es pretérmino, por arriba de eso es postérmino. Entonces, por debajo, el a término es entre 37 y 42 semanas. ¿eh? Entre 37 y 42 semanas, según este libro. Sin embargo, normalmente como se usa en el hospital, es entre 37 y 41 semanas más 3 días. Entre 37 y 41 semanas más 3 días, porque 41 semanas más 3 días tienes 280, 280 o 290 días, algo así. Entonces, normalmente a término, como les estoy diciendo, normalmente como a término, como yo lo he visto que se usa, es entre 37 y 41 semanas más 3 días. Después de eso es postérmino. Ahí es cuando nos ponemos a canalizar las cosas para hacer que ella dé a luz. Si, eh, si ya tiene las 41 semanas más 3 días, o sea, el obstetra puede decidir hacer cesárea, que es la moda en Venezuela, o inducir el parto colocándole oxitocina y otras cosas que se pueden usar. Entonces, por debajo de estas 37 semanas va a ser pretérmino. ¿Y qué pretérmino? O sea, y si está, o sea, entre 20 y a 37 es pretérmino, pero si está aún por debajo de las 28, tú puedes colocarlo como parto inmaduro. Como parto inmaduro. Sin embargo, cuando ustedes pasen por pediatría, Dios mediante, les van a decir no, a término es de 38 semanas. Entonces siempre en la semana 37, siempre hay pelea entre los obstetras y los pediatras, porque los libros de obstetricia dicen que 37 es a término. Para salir de eso ya será, no sé. No estoy hablando mal de los obstetras, sino que sucede eso lo van a ver siempre. En cambio, para el pediatra dice no, 37 está inmaduro, es de 38. Entonces, bueno, siempre van a ver esa disyuntiva en los libros. Entonces, ¿qué inicia las contracciones de la paciente? ¿Qué hace bueno, vamos a parir hoy? Bueno, eso del parto es un proceso de días. De días porque, si ustedes han estado, su hermana, su tía, con el parto y la broma, me va a referir
que cada vez que van, cada vez que, o sea, a medida que van llegando a los 9 meses, a los 37 semanas, cada vez tienen como unas contracciones así, aisladas. Pero esas contracciones van preparando al cuello abajo para que se pueda reblandecer y pueda salir el chamito. Sin embargo, como tal, para iniciar el momento del trabajo de parto, lo inicia, es algo que está en investigación, normalmente, es algo que todavía está en investigación. Sin embargo, se piensa que el chamito inicia, es el que se da cuenta a nivel cerebral que ya está maduro, que ya está listo. Y entonces, desde su hipófisis empieza a generar ACTH. Esta ACTH genera adrenalina que va a pasar a la madre. Además, va a hacer que disminuya la progesterona y aumenten los estrógenos. Disminuya la progesterona y aumenten los estrógenos. Al disminuir la progesterona, obviamente que la progesterona era la que mantenía el embarazo, como siempre se lo he dicho, por eso se llama progesterona, ¿verdad? Y entonces, al generarse estrógeno, los estrógenos ayudan a aumentar las contracciones. Entonces, tanto la adrenalina como los estrógenos, como oxitocina, que también genera el feto, van a hacer que el útero como tal empiece a aumentar sus contracciones. Todo esto que está generando el feto va, o sea, esas contracciones que está generando el feto son contracciones pero que son muy mínimas, van a hacer un reflejo en la madre que llegue a la hipófisis diciéndole: hey, el chamito está tocando la puerta. Entonces empezamos a generar oxitocina para también ayudar al aumento de las contracciones, ¿no? Entonces, bueno, continuando con aquella paciente, ¿verdad? Nos llega y esto normalmente son las órdenes médicas que debemos hacer para ingresarla y entonces hacerle su atención del parto. Fíjense que aquí entonces diluimos oxitocina, ¿verdad? Que es el sintocinón, o lo que antes se le llamaba también pitocin. Eso, bueno, es oxitocina que se va a colocar a un goteo que debe estar controlado, ¿verdad? Porque si yo lo pongo así sin ver mucho, se empiezan a aumentar mucho las contracciones, que pueden durar más de un minuto y le va a producir sufrimiento fetal. Y bueno, y todo listo. Ajá. Entonces viene el trabajo de parto, que vamos a hablar un poquito de fisiología del trabajo de parto. Entonces, el trabajo de parto se define como el borramiento y dilatación del cuello uterino en presencia de contracciones uterinas que normalmente conllevan a la expulsión del producto de la concepción. Entonces, fíjense, las contracciones uterinas van a generar que el cuello se abra para que el chamito salga. Eso es lo que dice la definición. Esto puede ser espontáneo o inducido, como el ejemplo que le estaba diciendo, que llega ya a las 41 más 3, entonces bueno, vamos a inducirlo. O hay veces que por otras causas, por ejemplo, la paciente tuvo ruptura de prematuro de membrana, es decir, rompió fuente, y entonces se induce el parto. Entonces, bueno, ya como les he dicho, ya esto puede ser pretérmino, a término o posttérmino, dependiendo de las semanas que tiene. Por eso que es importante desde el principio saber cómo se saca la cuenta. ¿Qué sucede durante el trabajo de parto? Ocurren fenómenos activos y pasivos. Activos es las contracciones uterinas. Contracciones uterinas que son involuntarias. De hecho, el músculo
el músculo uterino se parece mucho al cardíaco más que al músculo liso. Y estas contracciones uterinas no ayudan solas a la salida del chamito, sino también de los músculos de la pared abdominal, ya cuando estamos como tal en el momento de la expulsión. Mientras tanto, se le dice al paciente, a la paciente que no se ponga a pujar porque se va a cansar. O sea, que no se ponga a pujar mientras está mientras está acostadita, todavía dilatando, pues. O si no tiene contracciones. Si no tiene contracciones, tampoco, no te pongas a pujar. Entonces se cansa y después no nos va a ayudar con el parto. ¿Qué fenómenos pasivos ocurren? Bueno, se va a abrir el cuello, se va a ampliar el segmento inferior. El segmento inferior, acuérdense que es la tercera parte ahí del que les dije del útero, que ya se la voy a enseñar en unos dibujitos. Se forma la bolsa de agua. Como empieza a contraerse, entonces el líquido amniótico se tiende a acumular entre la cabeza del feto y las membranas. ¿Ah? Es como una bolsita de agua ahí. O sea, de ese mismo líquido amniótico porque que él tiene, pero entonces se acumula allí porque como él está encajado en la pelvis, entonces se acumula allí. La expulsión del tapón mucoso. Ese moco que les dije que está en el conducto cervical va a estar allí protegiendo al feto. Claro, cuando empieza a dilatarse el cuello, obviamente ese tapón va a salir y muchas veces la paciente se asusta, cree que rompió fuente, porque a veces es un poquito bastante, pues, ese tapón mucoso, o sobre todo es la primera vez que va a parir, y cree que ya salió líquido amniótico y no es el tapón mucoso. Sobre todo, una de las diferencias es que viene con un poquito de sangre y eso. Se amplía las partes blandas, es decir, lo que es el útero, perdón, lo que es la vagina, todos esos tejidos blandos que forran la pelvis, todo eso se tiende a reblandecer por el efecto de la progesterona para permitir el paso del chamito. Y lo otro es que el mismo feto, bueno, a veces acomoda la cabecita para poder pasar. Y entonces cuando salen, si han visto un recién nacido, a veces sale y tiene la cabeza que parece un extraterrestre, porque está como alargada hacia arriba, y es porque los huesos, ¿se acuerdan que cuando vimos en cráneo, los huesos del recién nacido tienen las suturas bastante separadas? Entonces esos huesos se cabalgan unos con otros para reducir el tamaño del cráneo y poder pasar. Pero eso se acomoda él mismo después a medida que pasan los días después de nacido. Entonces, para que exista un parto, ¿qué necesitamos? Bueno, que es lo que está dentro de la definición. Que el útero se contraiga para que pase a través de un canal que es óseo y blando, ¿verdad? Y para expulsar lo que es el feto. Entonces, aquí tenemos más o menos un esquema de lo que es cómo son la disposición de las fibras musculares dentro del útero. Sobre todo, ellas inician desde aquí, desde lo que son el cuerno, ¿verdad? El cuerno de cada uno de los cuernos del útero, y van en espiral hacia abajo, ¿no? De tal manera que en estos cuernos existen marcapasos, así más o menos como el nodo sinusal a nivel cardíaco, existen marcapasos que de vez en cuando ellos se van turnando y empiezan la contracción, generan la contracción y generan el impulso nervioso, y entonces se va contrayendo desde allí. La contracción empieza desde arriba hacia abajo, todo con el efecto, o sea, lo que queremos generar es que el feto vaya descendiendo y salga. Ajá, disculpen la interrupción. Sigamos. Entonces, bueno, el músculo uterino tiene sus fibras musculares continuas. Esto permite que el impulso nervioso
pueda pasar a través de las fibras musculares como ocurre en el corazón. Que todo ese impulso nervioso pase a través de las fibras musculares a pesar de que ellos no son parte del sistema nervioso, pero permite el paso del impulso nervioso. Hablé un poquito de eso ayer en la clase de electrocardiograma. Bueno, como ya hemos visto, hay hiperplasia, hipertrofia, y todo esto va a ir generando lo que se llaman los reflejos de Ferguson, que entonces disminuye, como les había dicho, disminuye la progesterona, aumenta el estrógeno, y esto permite aumentar la actividad uterina, del cuello uterino, se dilata y todo eso. Igualmente, la producción de oxitocina es la que finalmente refleja eso que se llama el segundo reflejo de Ferguson. Eso es fisiología obstétrica. Bueno, como también habíamos visto, también el estímulo de la ADH aumenta los estrógenos a nivel fetal y disminuyen las progesteronas, y la formación de prostaglandina, que siempre le he dicho, la prostaglandina aumenta las contracciones uterinas, no se les puede olvidar. Entonces, ¿qué pasa con el útero, muchachos? Aumenta el tono, la fuerza de contracción. Al aumentar la fuerza de contracción, eso se puede medir, o sea, se ha medido que aumenta entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Hay un aparatico que se llama tocómetro, que él mide las contracciones, la fuerza de las contracciones uterinas. Lo vamos a ver por ahí. Que también aumenta, bueno, como tal, la intensidad, ¿verdad? Y la frecuencia. La frecuencia es que se mide en 10 minutos. ¿Se acuerdan que yo les decía que tú colocas la manito ahí en el fondo del útero y entonces mides las contracciones? Profe, ¿cómo se sabe que se está contrayendo? Bueno, como yo era vivo a veces, yo soy vivo malo, le decía a la paciente, mire, usted me va a decir cuando tenga dolor. Las primeras veces, sobre todo, usted me va a decir cuando tenga dolor. Entonces yo tenía la mano ahí. Entonces, claro, cuando ella decía, me está empezando el dolor, doctor, entonces yo ya iba midiendo en mi mano, iba sintiendo que en verdad el útero se estaba poniendo duro. Y entonces así iba aprendiendo a diferenciar cuando el útero estaba contraído o no. Entonces, cuando empieza la contracción, debes empezar a medir en segundos el tiempo en que va a durar esa contracción, que normalmente ya cuando estamos en trabajo de parto es de 45 segundos. Entonces tú vas midiendo, y bueno, entonces tú le dices a la paciente, me avisa cuando se vaya el dolor. Ah, bueno, entonces, ya se fue. Ah, bueno, entonces tú, 45 segundos. Normalmente, para que se produzca el trabajo de parto, debe haber contracciones de aproximadamente entre 3 y 5. Entre 3 y 5. Si hay 2 contracciones en 10 minutos, la paciente no va a parir, ese chamito no va a descender. Igual, si dura menos de 30 segundos la contracción, eso tampoco va a generar que el chamito descienda. Entonces es importante que las contracciones sean de 3 a 5 por minuto, perdón, de 3 a 5 por 10 minutos, y con una duración de más o menos 45 segundos. Pero también, como les dije, si pasamos de un minuto, entonces el chamito va a tener sufrimiento fetal. En esto aquí de verdad que me confundí. La diferencia entre la intensidad y el tono es que el tono es la contracción, vamos a decir, el leve grado de contracción que tiene el útero entre las contracciones. Es decir, que debe mantener cierto tono, cierta contracción entre las contracciones, que debe estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio. En cambio, la intensidad es la que llega a 30 a 60 como tal en las contracciones. Como fíjense que como les dije, esa contracción comienza desde arriba hacia abajo. ¿Qué pasaría si presenta más de 5 contracciones de 45 segundos en 10 minutos? Es lo que te digo, también nos daría sufrimiento fetal.
porque entonces no le estás dando chance al chamito de respirar. Porque, como le digo, mientras el útero está contraído, él no está respirando, él no le está llegando oxígeno. También el aumento de las contracciones puede generar lo que se llama una rotura uterina. Es decir, se contrae tanto que se rompe el segmento del útero, se rompe y buenas noches. A correr se ha dicho. Y por supuesto la paciente va a terminar en una histerectomía de emergencia. Y además, en el... Entonces, se me fue la idea. Ajá, que por eso es que tú debes estar vigilando el goteo de la oxitocina. Tienes que estar vigilando el goteo de la oxitocina porque si no, puedes generar esto, que aumente el número de contracciones, aumente los segundos, puede generar una rotura uterina por culpa tuya. Entonces, aquí está más o menos cómo es una contracción, cómo aumenta la presión. Fíjense que el tono es la presión que se mantiene aún cuando no estamos en contracción. Las montañitas son la contracción. Y entonces la contracción entonces aumenta hasta unos 50 milímetros de mercurio y se mantiene durante unos 45 segundos. Aquí lo ponen 60, pero entre 45 segundos. Claro, normalmente cuando va comenzando, ¿verdad?, la contracción, uno a veces no está no está sintiendo la contracción, o sea, desde exactamente el comienzo. Es decir, que puede llegar hasta los 60 segundos, pero uno tiene que mantener eso vigilado, no puede pasar de los 60 segundos. Lo otro es que fíjense que a medida que aumenta la presión, iba a decir dentro del ventrículo, ya el cerebro está habituado que siempre hablo de la presión en el ventrículo, que aumenta la presión dentro del útero, entonces cuando pasa a los 25 milímetros de mercurio es cuando comienza a tener la paciente dolor. Ya vamos a ver algunas teorías también que se habla sobre por qué produce dolor en la contracción. Bueno, fíjate aquí no, esto después de 20 milímetros de mercurio es que uno puede percibir la contracción a través de la palpación abdominal. Entonces, bueno, como ya les dije, la contracción se origina a través de unos marcapasos que hay en el cuerno y se difunden a través de todo el cuerpo del útero. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, aquí más o menos les está explicando cómo comienza la contracción. Entonces, traten de irse imaginando un poco eso. Se recoge las fibras musculares, se empiezan a ir hacia acá. Imagínense que la contracción comenzó aquí. Entonces, al empezarse a difundir el impulso nervioso, entonces empiezan a contraerse las fibras y entonces ellas se empiezan a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Eso que va a generar empuje del feto hacia abajo. ¿Ve? Fíjate cómo se va regando todo por todo el útero y todo el útero va tendiendo a subir. Al subir, eso genera empuje hacia abajo del chamito. ¿Ven? Eso es la fisiología de la contracción. Por supuesto es más complejo de lo que estoy explicando, pero es lo suficiente para que me puedan entender. Entonces, bueno, aquí está de otro dibujo cómo las contracciones se van generando, van a hacer que suban las fibras y que el contenido descienda. Entonces, fíjense, aquí está un útero, ¿verdad? Que está el cuerpo del útero. El cuerpo del útero, el segmento es lo rojo un poquito más intenso y lo morado es el cuello. Fíjense cuando está esta es la que viene. Cuando está a término, fíjense todo lo que ha crecido el segmento, ¿ven?
Fíjense, esto es el cuerpo del útero y ahora el segmento, fíjense todo lo que mide comparado con lo que mide aquí. Por eso es que en el útero que no está grávido no es de mucha importancia, pero aquí sí. Y por eso es que les he dicho que entonces la cesárea se hace a través de aquí y entonces entramos a través de aquí para llegar al feto. Igual, fíjense a medida que ya está en dilatación, fíjense cómo esto es el cuello y esto es el segmento. Este es el segmento. Entonces, ¿qué causa el dolor? Hay varias teorías, sin embargo, la que más se usa es la hipoxia de las células miometriales. Es decir, que cuando ellas se contraen, expulsan la sangre que está en ellas. Recuerden que en los músculos, a los músculos al contraerse expulsan la sangre. Que por eso es que en los miembros inferiores es importante hacer caminatas y todo eso, porque eso ayuda a la circulación de la sangre hacia arriba. Bueno, como esta contracción es una contracción que se va a mantener durante 45 segundos, obviamente va a generar una hipoxia. Y la hipoxia genera dolor, por eso es que un infarto del miocardio, eso es lo que te está generando dolor. Bueno, otros dicen que hay compresión de los ganglios nerviosos o la distensión del cuello es lo que duele. En verdad a la paciente lo que le duele aquí en el útero, no tanto en el cuello. Pues. Claro, hay veces que sí, ellas te refieren que sienten un peso allá abajo, pero ajá, obviamente. O la distensión del peritoneo, pero perdón. La teoría que más se toma es la de la hipoxia de las células miometriales. Entonces, bueno, fíjense cómo las contracciones, la frecuencia de las contracciones son diferentes a medida que va avanzando todo el trabajo de parto. Entonces, fíjense cómo es bien durante la dilatación, ¿verdad? Mientras se está dilatando, aquí les está hablando de un tono de 10 milímetros de mercurio, una intensidad de 40 milímetros de mercurio, ¿verdad? Hasta donde llega, y una frecuencia de 3. En el momento de la expulsión, la intensidad aumenta mucho más y la frecuencia. Ya cuando estamos esperando el alumbramiento, que el alumbramiento es la expulsión de la placenta, ya es mucho menor, y ya bueno, después del alumbramiento y todo, ya mucho menos. Bueno, entonces todas las contracciones uterinas lo que va a ir es generando esto, la formación del segmento inferior, ¿verdad? Porque va estirando el segmento inferior, porque está jalando el cuerpo del útero, lo está separando del segmento del cuello, y eso lo hace a través del segmento inferior. Se va a modificar el cuello, pues se va a dilatar, se forma la bolsa de las aguas y ocurre el descenso del chamito, pues de la presentación. Para que el parto se produzca, bueno, ya hemos visto todas las cosas que tiene que haber una buena intensidad, una buena frecuencia y una buena duración de todas estas contracciones. Bueno, aquí habla de las fases del parto, no me voy a quedar por aquí. Ajá, esto sí, como tal los periodos del trabajo de parto son estos tres. La dilatación, la expulsión del feto como tal, ya que eso es ya cuando ya estamos con 10 centímetros de dilatación, y el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Todo esto se tiene que cumplir para un trabajo de parto efectivo. Entonces, cuando ya estamos, ¿verdad? Cuando ya estamos con la paciente, le ingresamos, ¿verdad? Tenemos que hacer esta historia que se llama trabajo y parto. Entonces vamos escribiendo los primeros dolores, ¿cuándo fueron? Tú le vas a preguntar, ¿cuándo empezaron estos dolores? Que probablemente hayan sido hace varios días, y por eso debes colocar el día aquí. Y entonces aquí vas a colocar al final cuándo dilató, cuándo terminó la dilatación, o sea, es decir, a qué hora llegó a los 10 centímetros.
Normalmente el trabajo de parto dura entre 6 horas en la multípara, 8 horas en las primigestas. Aquí está el tocógrafo. Yo dije tocómetro, creo que fue que dije yo. Tocógrafo, que es igual como un papel milimetrado como el electrocardiógrafo, pero va a medir, son igualito las ondas, pero las ondas de las contracciones uterinas. Eso se coloca en el fondo uterino, se coloca el aparatico. No lo he visto, o sea, lo llegué a ver así, pero no a usarlo como tal, no llegué a usarlo. Si la paciente viene por rotura de membrana, tiene que preguntarle a qué hora fue y todo eso, porque eso va, o sea, si hay rotura prematura, es decir, rotura prematura es que ocurra la rotura antes de el comienzo del trabajo de parto, antes de que por lo menos tenga 4 o 5 centímetros de dilatación. Entonces, si ocurre antes, eso quiere decir que va a estar abierta las membranas van a estar abiertas, va a haber comunicación entre el feto y el medio ambiente, y entonces él puede tender a sufrir alguna infección durante el trabajo de parto. Por eso entonces debemos apurarnos si hay este rompimiento precoz de la membrana. Ya cuando tiene 8, 9 centímetros, 8 por lo menos, podemos nosotros mismos hacerlo, y eso es lo que se llama artificial. Entonces, normalmente lo hacemos hacemos el tacto, o por lo menos yo lo hacía así, con mi mano izquierda. Hacía yo el tacto con mi mano izquierda, y con mi mano derecha dirigía el dispositivo, el amniotomo, entre mis dedos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que yo les decía? La bolsa de las aguas es que con el chamito encajado, cuando hablamos de encajado, es que él está en la pelvis, su cabeza ya está con la pelvis. Entonces hubo agüita, ¿verdad?, que se acumuló aquí en la cabecita, entre la cabecita y las membranas. Entonces uno lo que hace es como se formó esa bolsita, se te hace más fácil romperla. Normalmente el amniotomo es de plástico y no le va a hacer daño al feto. Entonces tú pasas el amniotomo entre tus dedos y lo diriges para romper las membranitas. Entonces ahí es lo que se hace, también muchas veces lo que se hace es decolar, que es que entonces tú con tus dedos, o sea, metes tus dedos entonces ahora a través de las membranas y limpies, como si estás limpiando todo aquí alrededor de la cabeza del bebé. Eso lo ayuda a decolar, y sobre todo si tú lo empujas, eso hace que descienda el agua, el líquido amniótico, y eso genera más contracciones en la paciente y ayuda a que él se encaje. No digo que la paciente no puede parir si no se han roto las membranas, ¿sí? A ver, que es cuando nacen lo que se llama enmantillado. Entonces nacen sin que se hayan roto las membranas, ¿eh? Entonces, tú lo empujas para que salga el líquido, y eso genera un poco más las contracciones, y bueno, lo ayuda también a que pueda parar un poquito más rápido. Entonces, existen las características del líquido amniótico. El líquido amniótico normalmente es lo que se llama claro con grumos. El que está aquí en la B. Lo que pasa es que está aquí medio lento la computadora aquí. Claro con grumos, con grumitos así como blancos. O sea, el líquido no es totalmente transparente, pero tampoco le podría decir turbio. Es transparente. Parece que transparente decir es como líquido cefalorraquídeo. Ese sí es totalmente transparente. Bueno, podría decir es como un jugo de limón el líquido amniótico, pero más claro, como un jugo de limón guayoyo, vamos a decir. Y pero sí tiene grumos, es decir, como cositas blancas.
que eso viene de las glándulas sebáceas del bebé. Entonces, él está a término. Cuando está sin grumo es porque probablemente está, no está a tiempo. Y bueno, puede venir cuando es verdoso, ¿verdad? Ajá, meconial, esa es la palabra. Porque meconio es cuando el niño evacúa dentro del útero. O sea, las heces se le llama meconio cuando son dentro del útero. O sea, o vamos a decir, las primeras heces del niño se le llama meconio y son verdes. Entonces, si viene verdoso claro, quiere decir que el chamito se hizo pupú, que es lo que llamamos un líquido meconial, fluido. Pero en cambio, si es meconial espeso, es porque ese líquido tiene rato ahí, esas heces tienen rato ahí. El problema, el, el problema es que él respira ese líquido. Entonces eso se va para los pulmones y en el momento que él salga, todo eso se va a infectar y le va a generar problemas al bebé. Porque como tal ese meconio casi no tiene bacterias, él casi no tiene bacterias en nada en su vía respiratoria, porque esto está cerradito, pero cuando entre en contacto con el ambiente, buenas noches. Esto en borra de vino, como vino, un feto muerto, eso de verdad sí lo llegué a ver. Muy, muy triste, o sea, muy impresionante. Bueno, o sea, quiero decir, me impresionó mucho, porque sinceramente cada vez fueron muchas las veces que yo atendía el parto y ver la emoción de la madre viendo al niño y llorar con ella, pues me daban ganas de llorar a mí también a veces. Entonces, como yo trabajé allí en el centro de salud, lo que está allá en Judivana, trabajé durante un año en el 2012. Y bueno, ver todos los días prácticamente todos esos nacimientos, te generaba emoción. Pero que tú un día te tocó atender un parto de un feto que venía muerto, es muy triste porque tú, o sea, es más difícil. Si es difícil decirle a la madre que aguante el dolor, que ya viene tu hijo, que ya viene tu hijo, que ya viene ahí, qué tal, y tú la estimulas con eso para que siga pujando y salga el chamito. Pero ¿cómo le dice a una madre que o sea, que siga pujando, pero ajá, es para nada porque el feto falleció, pues? Entonces, de verdad que es algo muy, por lo que no quisiera pasar otra vez. Bueno, entonces en cuanto al tacto, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a evaluar en un tacto? Fíjense que aquí en esta hojita de los tactos, donde tú debes registrar los tactos, deberían ser, hay 3 líneas nada más porque deberían ser nada más 3 tactos. Pero muchas veces nosotros, muchas veces hacemos un poco más. Pero mientras más tactos hagas, más probabilidades, o sea, le estás generando probabilidades de infección a la paciente. Es por ello entonces que debes hacerlo lo menos que puedas. ¿Qué vas a evaluar en los tactos? Bueno, como vimos al principio, vas a evaluar la consistencia y la longitud del cuello, ya lo vimos. La dilatación, ahorita vamos a ver un poquito de eso. La dilatación, cuánto está dilatado. El segmento inferior, si está formado, es decir, si eso se palpa, ¿se acuerdan que les dije? A través de los fondos de sacos vaginales, tú metes los dedos y puedes palpar el útero como tal. Al palpar el útero estás palpando el segmento inferior, estás palpando hacia arriba. Esto, la presentación, posición, variedad de posición, es la posición de la cabeza del niño. Es decir, primero, si viene de cabeza o de nalga o está transverso. Y lo otro, entonces, dentro de que si es de cabeza, entonces, ¿en qué posición está la cabeza? Porque a veces puede estar flexionado o puede más bien estar extendido, que cuando está extendido es de cara.
Entonces eso cambia los pronósticos del parto. Igual, no solamente que si está flexionado o de cara, sino que en cuanto a la rotación, es decir, como les digo, supónganse que venga de cara, entonces si la cara está dando hacia el pubis o la cara está dando hacia el sacro, todo eso lo tienes que saber con el tacto. Lo de los planos ya se lo voy a explicar con el dibujito que está abajo a la derecha. El foco cardíaco fetal, que siempre debes medir cuánto está la frecuencia cardíaca, cómo está la función contráctil, que es la cantidad de contracciones, y los segundos lo vas a colocar allí, cómo están las membranas, si están íntegras o rotas ya, o por ti mismo o porque las rompió espontáneamente, cómo está la temperatura, si está normotérmica o hipertérmica, porque eso te puede empezar a pensar de que está comenzando algún tipo de infección, y bueno, colocas tu nombre. Los planos, que es esto que está aquí, los planos, es que tú debes saber por dónde viene ya el chamito. Si viene por Tucaca, por Mirimire, por Coro, ya viene por Tacuato, ¿verdad? Y viene por dónde viene la cigüeña. Entonces, existen 4 planos que se llaman los planos de Hodge. Los planos de Hodge es... El primer plano es una línea que pasa desde el borde superior del pubis hasta el promontorio. Entonces tú cuando haces el tacto puedes llegar a palpar el promontorio, y si palpa el promontorio quiere decir que no ha pasado ni siquiera por ahí. El segundo plano es una línea paralela a la anterior que pase por el borde inferior de el pubis. Tercer plano es una línea paralela a la anterior que pasa por las espinas ciáticas, y que las espinas ciáticas también son palpables en el tacto. Y el cuarto plano es una línea paralela a la anterior que pasa por el vértice no retropulsado del coxis. Entonces, nosotros vamos a ir palpando también en qué plano viene, porque puede haber distocia. ¿Qué es distocia? Que el chamito no, o sea, hay una alteración en el trabajo de parto, que puede ser distocia de dilatación. La paciente no dilató más por X causa, que no vamos a comentar ahorita, pues. Distocia de descenso, está dilatando pero no ha descendido más. Entonces puede ser que se haya trancado en algún sitio, que no pase, pues. Que no pase de algún sitio. Entonces, para eso es lo que hablamos la otra vez, la pelvimetría, que está la pelvimetría que se le hace la rayos X a la paciente, o la pelvimetría manual que hace el obstetra con su experiencia, va midiendo de si el chamito es capaz de pasar a través de estos planos. El sitio más estrecho en la pelvis es porque el pubis aquí a nivel posterior tiene como un tuyullito a veces. Entonces ese sitio es el sitio más estrecho de todo el canal del parto. Entonces cuando ya el chamito llegó a segundo plano, ya uno sabe qué pasa, ya uno respira, porque siempre está la broma, pasará o no pasará, pasará o no pasará. Pero si él llega a segundo plano, quiere decir que ya pasó, que ya va a llegar. Ajá. Entonces, aquí está lo de la dilatación, ¿ves? Entonces, cuando uno introduce los dedos, uno mide normalmente, si cabe un dedo, es 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Si caben 2, son 3 centímetros aproximadamente. Y entonces a medida que va pasando, que ya puedes abrir los dedos en el cuello, quiere decir que son cada vez más centímetros. ¿Cómo vas a ir aprendiendo eso? Primero, obviamente debes medirte tus dedos. Debes ver que tu dedo, normalmente el grosor es de por lo menos 1,5. Y por ello, 2 dedos, que puedas introducir 2 dedos sin poderlos separar, serían 3 centímetros. Pero lo de 4, 5, 6, la abertura, entonces tú debes ir como que acostumbrándote, lo vas midiendo la abertura con tus
o sea, con tus dedos y una regla, vas haciendo como decir la propiocepción de que tanta abertura de mis dedos significan tantos centímetros. Además que vas practicando con la persona con quien estás aprendiendo, pues. Que casi siempre las primeras veces hace el tacto el residente y después lo haces tú. Bueno, los residentes normalmente siempre te dicen, dale tú primero y me dices cuánto tienes para evaluarte, pues. Entonces tú ahí vas aprendiendo. Tú dices, bueno, no, 5 centímetros. Chacho, no, eso tiene 4, tiene 6, 7. Entonces ya tú vas aprendiendo. Ah, bueno, me equivoqué. En verdad esa abertura es 7 centímetros. Entonces ya tú vas aprendiendo de esa manera. Entonces esto es la manera como normalmente se va dilatando, ¿verdad? El cuello. Fíjense en la primera, vamos a ver la primigesta. La primigesta es la que es primera vez. Fíjense que este es la longitud del cuello. Entonces, el cuello de la primigesta, fíjense que el chamito va descendiendo, el cuello de la primigesta se va acortando. Fíjense esta y después ahora esta, ¿ves? Se acortó a la mitad y entonces uno eso lo mide en porcentaje. Está borrado en un 50%. Está borrado en un 50%. En este era 100%. Este es 50%. Ahora está borrado en un 50%. Entonces, luego pasamos acá. Aquí tú dices, tiene un 90% de borramiento. O sea, aquí vamos a decir 0% de borramiento. Quiere decir que está completo en 100%. Entonces aquí ya tiene un 90% de borramiento. Y ya aquí está finito. De hecho, esto está aquí tan finito que tú con tus dedos puedes estirarlo. Una vez me sucedió así, que palpé y el OSI ya no existía, porque el OSI es este. Entonces el OSI quedó prácticamente como por aquí. Quedaba el OSE, que estaba aquí abiertico, y yo con mis dedos lo abrí y llegó a 10 centímetros de una vez. Pero obviamente si está así, tú no lo puedes abrir. No te va a dejar. Entonces, la primigesta primero borra el cuello y después dilata. En cambio, la multípara, fíjense como yo les había dicho que el OSE, está abierto, tiende a estar abierto siempre. En cambio el OSI está más cerradito. Entonces, ella va dilatando y se va borrando y se va dilatando a la vez, ¿ves? Aquí se va borrando, ¿eh? Y va dilatando a la vez la multípara. Aquí sigue, ¿eh? Y aquí. Entonces, esas son las diferencias entre la primigesta y la multípara en cuanto al borramiento y la dilatación del cuello uterino. Entonces, bueno, es más o menos esto lo que les había dicho, que uno debe ir viendo lo que es la variedad de presentación, es decir, hacia dónde está mirando, hacia dónde está aquí esto es la fontanela, si está hacia la derecha o si está hacia la izquierda. De hecho, él a medida que va descendiendo, se va borrando, perdón, se va acomodando. Él se va acomodando, él va haciendo como una basculación de su cabecita para irse acomodando y va descendiendo, y por eso entonces a veces se cabalgan los huesos del cráneo. Entonces, bueno, ya dilató. Doctor, vamos a tener el parto. Ya está así de dilatada, ¿eh? Está lista. Vamos a pasarla para allá. Entonces hay veces que viene el ginecotetra y te dice, bueno, mira, vamos a pasarla rápido que se te puede parir en la cama, porque ese dolor, compadre, a veces cuando eso ya viene, no lo para, pero es nadie. Bueno, ayuda a pasarla rápido. Si ve que si te nace el bebé, tú pagas la torta. Y tú, no, puje señora, ya, vamos a buscar el camillero. No, yo, ¿qué camillero? Traigo yo mismo la camilla y vamos a pasarse, señora, porque que para en la cama, eso es un problema. Y bueno, ¿dónde está el camillero? Voy a tener que pagar la torta. Y bueno, viene la enfermera con su maldad y dice, puje señora, si tiene ganas de pujar, puje. O sea, eso es como que
Imagínate, no, disculpen la comparación, pero imagínate que tú estás aguantando las ganas porque te estás haciendo una diarrea y entonces te digan que puje. O sea, te bajan, porque te bajan. ¿Qué vas a hacer? No, no. O eso como que te tienes muchas ganas de orinar, no aguantas y te abran una llave de agua y escuchas el agua caer, te orinas de una vez ahí. Bueno, mi mamá no me vaya a regañar porque debe estar por ahí. Es un meme, eso no fui yo que lo hice. Y bueno, eso es otra de las cosas. Decirle a la paciente, puje señora, pero puje abajo, porque a veces pujan y tú ves que así como que está pujando aquí en la garganta, aquí arriba. No, 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 ya va. Tú le dices, señora, puje como si va a ser pupú. Y entonces así ya ella entiende que es allá abajo que va a pujar. Y siempre le debes decir, puje cuando tengas contracciones, porque a veces se desesperan. Entonces cuando la contracción se va, entonces siguen pujando y eso la cansa. Este proceso de estar montadita ahí y que ya está dilatada y que el chamito salga a veces dura por lo menos una media hora y que tú estés pujando una media hora es hacer ejercicio durante media hora. Entonces a veces eso la cansa. Entonces, puje señora cuando venga la contracción. Avísenos cuando venga la contracción. Entonces todo el mundo se prepara. Viene la contracción. Ajá, bueno, ve el puje, tal. Bueno, todo eso. Ujú. Cuando ya el chamito está coronando, que es esto aquí, cuando él ya está asomadito aquí, entonces es donde tú puedes decidir si hace la episiotomía. La episiotomía es una herida que se hace a nivel de la vagina para ayudar un poco a la expulsión del bebé. Lo único es que después la debes suturar, por supuesto. ¿No? Hace la abertura, tienes que esperar que él haya coronado y por eso con tus dedos izquierdos, si eres diestro, vas a proteger la cabeza del bebé y haces el corte, porque debe ser cuando está coronando porque está más finito la pared y la piel aquí en este punto. Si tú la haces sin que haya coronado, este es más difícil el corte. Entonces si tú haces el corte de manera irregular, cuando vas a suturar, te cuesta mucho más. Además de... em, me olvidó en este momento. Es que estaba viendo otra cosa. Ajá, obviamente, como les he dicho, creo que se los dije el día este, que dieron pelvis, que dieron piso pélvico, que siempre debe ser hacia un lado, porque si le das hacia atrás, te vas a llevar el rafe medio donde se insertan todos los músculos y buenas noches, vas a unir la vagina con el recto. No quisiera estar allí. Bueno, como creo que no voy a hablar más de eso, ajá, por lo menos los que están, creo que hay unos que están de obstetricia que están por allí. Consejo, normalmente yo, como trataba de hacer cuando para la rafia, para la episorrafia, es decir, para suturar, yo normalmente, claro, suturaba los planos profundos, pero para suturar el plano superficial, una de las cosas es que buscaba aquí el introito vaginal. O sea, lo primero que suturaba era el introito vaginal para que yo me asegurara de que iba a quedar la vagina como es. Eso yo me imaginaba, esto tiene que quedar como que sepa mi esposa. Porque si tú vienes a empezar a suturar desde allá adentro, hay veces que llegas aquí y entonces este borde que va con en el introito vaginal, en todo el borde de la vagina, pues en todo el huequito de la vagina, vamos a decir, te puede quedar que esto viene y lo pegas aquí. Entonces eso queda como si la paciente tuvo parálisis facial, pero allá abajo. Entonces, por eso es importante, yo siempre unía estos dos primero y después suturaba la mucosa de la vagina adentro y después suturaba la piel aquí afuera. Entonces, bueno, como les decía, fíjense todas las modificaciones, todo como el chamito se va moviendo y va rotando a medida que él va saliendo. O sea, aquí está cuando ya está coronando. Cuando ya está en este punto es muy difícil que ya se devuelva. Entonces ya cuando viene ahí, estamos listos. Puedes ayudar
tú tratas con tu mano de poner la mano en el periné, que es lo que se llama protección del periné, para que el chamito no tienda a salir hacia abajo, sino que tú al ponerle la mano aquí, él salga hacia arriba y no vaya a forzar aquí la piel del periné. Sobre todo si no has hecho la episorrafia, pues, si decidiste no hacerla. Y bueno, él sale y él mismo tiende a rotarse así. Cuando entonces él está así, de todas maneras tú también lo puedes ayudar. Entonces, cuando él está así, ¿verdad? Entonces, él debe ser, es lo normal. Puede pasar diferente, o sobre todo si el chamito es chiquito para el canal del parto, a veces te sale la cabeza y te sale disparado. Entonces tú tienes que cacharlo así como un catcher, que no se vaya a caer en el tobo. Entonces tú lo debes ayudar es a salir los hombros. Ese es o sea, son las dos cosas que siempre van a tender a trancarse, ¿no? Que es la cabeza y los hombros. Entonces cuando van a salir los hombros, siempre sacas el hombro anterior, es decir, el hombro que queda hacia arriba de primero. Lo sacas llevando la cabecita de él hacia atrás de la paciente. Lleva un poquito la cabeza y entonces sale un hombro y después la llevas hacia arriba. Fíjate que ya aquí el hombro pasó el pubis. Salió el hombro anterior y entonces ahora lo jalas hacia arriba para que salga el posterior. Cuando estás haciendo eso, está pila porque eso viene disparado para acá y se te puede caer. Y bueno, ya por fin nace, entonces tú debes llenar también la historia del recién nacido, cuánto pesó, cuánto talló, todo eso. Después, normalmente de eso se tienden a encargar las enfermeras. En el caso cuando es cesárea se encargan el pediatra, pues. Porque el niño hay que estimularlo. Hay que estimularlo porque viene, o sea, como no está pasando por el proceso de parto, él tiende a venir más dormido, más, o sea, sin estímulo, porque el parto mismo lo estimula a él de que cuando sale, ya sale más despierto, pues. Entonces, bueno, en el caso de la placenta, normalmente ella dura unos 30 minutos en salir. ¿Qué hace que ella se desprenda y salga? Bueno, el útero se sigue contrayendo, ¿verdad? Porque hay oxitocina. Hay oxitocina en el cuerpo de la madre. De hecho, ahí sí ya tú puedes poner la oxitocina a más velocidad, a que pase a más velocidad. Se contrae el útero. ¿Se acuerdan que les dije también que ahí es que tú le dices a la paciente que se estimule los pezones, que eso ayuda a aumentar la oxitocina, que también le va a dar contracción? Al hacer contracciones aquí, ¿qué va a pasar con esto que está dentro? Se va a tender a despegar, porque hay contracciones. O sea, el útero cuando hace contracciones, ¿qué va a pasar? Él se va a poner más pequeño, fíjense aquí comparado con aquel. Al ponerse más pequeño, la placenta se despega, porque ya no haya cómo mantenerse pegada. Además de que entonces al despegarse, recuerden que había conexión de sangre entre el útero y la placenta. Entonces se empieza a acumular sangre allí, que obviamente va a ayudar más todavía al despegue de la placenta. La placenta no la debes jalar. Tú no puedes agarrar y jalarla porque se te voltea el útero como una media y, compadre, déjate estéril a la paciente. Hay que hacerle una esterectomía de emergencia. Entonces, por eso normalmente lo que se hace es que la pincita que usaste para pinzar el cordón la dejas allí y con paciencia esperas que el mismo peso de la pincita y las contracciones uterinas y todo eso van a hacer que se va a ir despegando la placenta. Ya después tú vas probando, jalándolo un poquito, a ver si ya está completamente despegada o no, y ahí va. Eso es con paciencia. Estas eran pinzas de antes que usaban, de verdad que yo no sabía. Lo vi por ahí en una... todas estas imágenes que están viendo me las pasaron una vez en un grupo de médicos. El colegio médico creo que era. De antigüedades, yo nunca lo había visto. Cuando sacas la placenta debes evaluarla. Que tenga todos sus cotiledones
Siempre que llego a este punto se me olvida que buscar una placenta y que se vean los cotiledones. Los cotiledones son como los lóbulos que tiene la placenta y que estén completos y que no hayan quedado adentro del útero, pues. Entonces, bueno, aquí tú escribes todo lo que hiciste durante la atención del parto, todo eso, y bueno, se colocan las huellas del recién nacido, las huellas de los piecitos y las huellas de la madre. Y eso debe coincidir en la salida del hospital. Se vuelven a colocar las huellas del chamito y las huellas de la madre. Esto es todo lo que se escribe normalmente. Cuando nació, qué sexo era, peso, talla. APGAR es una escala de la respiración del niño, de si hay dificultad respiratoria. Se debe evaluar al minuto y a los 5 minutos. Y bueno, estos sí son las órdenes médicas al final del parto. Todo lo que se le coloca, el Metergin, man de oxitocina para ayudar a que se mantenga contraído el útero. Porque si el útero se dilata, si el útero se relaja, va a empezar a sangrar. La contracción uterina es la que mantiene que esos vasos sanguíneos que están conectados con la placenta estén cerraditos. Por eso es que ocurren lo que se llaman los loquios, es decir, ese sangradito que mantiene la paciente durante los primeros días de puerperio, es decir, durante los primeros días después del parto. Esta es la historia del recién nacido, todo lo que hay que escribir. Y bueno, muchas veces ese líquido amniótico no sale completo, sino que se queda allá atrás del niño. Luego, cuando sale el niño, que sale disparado, se te viene todo ese poco de líquido amniótico y hay veces que te baña. Sinceramente nunca me pasó, pero sí puede pasar. Y bueno, y esto es para aconsejarlos que cuando hagan obstetricia, si ustedes tienen palanca, si ustedes tienen la manera de hacer obstetricia después de agosto, septiembre, en el hospital, mucho mejor. Mucho mejor porque los primeros meses están los R1 de obstetricia que están enfiebrados porque deben cumplir cierto número de partos para poder llegarse a graduar finalmente. Entonces, si tú pasas por obstetricia en enero, eso no te van a dejar casi ni atender parto. Te lo tienes que ganar, tienes que estudiar, no sé qué, para que te den el partico. En cambio, cuando ya están septiembre, agosto, septiembre, eso ya están aburridos de atender parto. Sí, dale vos, me avisas con cosas. Entonces, bueno. Lo otro es que septiembre es el mes que normalmente, que es el mes que más hay actividad en sala de parto. Deben ser por los bochinches de diciembre. En diciembre había bochinche, había regalos, había todo. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?